Sean todos muy bienvenidos. Este es el Colegio de Ingenieros Biomédicos de México. Mi nombre es Víctor Luna y a nombre de la ingeniero Lorena Garza de Allende, presidente del Consejo Directivo del Colegio, les doy esta cordial bienvenida. A continuación voy a leer las recomendaciones que ya estaban en pantalla, pero ahora lo voy a hacer con voz. Les vamos a pedir que mantengan apagado el micrófono para que la conferencia fluya, para que se escuche nada más la voz del presentador. Al final de la sesión vamos a tomar las preguntas y respuestas, las cuales les pedimos que la escriban en el chat. Cada vez que tengan una duda, una opinión, escríbanla en el chat y al final, dependiendo del orden cronológico, vamos a ir atendiendo las preguntas. Cualquier problema técnico que tengan durante la conferencia, identifiquen a Paola Salgado. Ella les podrá ayudar en cualquier cosa relacionada a las cuestiones técnicas. La presentación que tenemos planeada para el día de hoy se llama Básicos en modo ventilatorio. Esta plática estará dirigida por José Eduardo Nieva Castillo, a quien lo saludo y le doy la bienvenida. José Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Víctor, gracias por todo. José Eduardo tiene más de 20 años de experiencia en el ramo de la electromedicina. Ha sido gerente en la línea de cuidados respiratorios. Actualmente es gerente Drager Academy y por lo mismo ha tenido entrenamiento en Alemania de todos estos equipos que maneja Drager en la parte médica. Cunas, incubadoras, sistemas de anestesia, ventilación, monitores, etc. José Antonio Nieva ha dedicado muchos años a la cuestión de capacitación, por lo que ha participado en muchos foros, sobre todo en el Colegio de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, y también en colegios de anestesia. Eduardo, la capacitación es tu área, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, seguramente lo que tienes preparado para nosotros va a ser muy interesante, porque uno de los temas indiscutibles hoy en día es el ventilador, los grupos de desarrollo y las aplicaciones. Y creo que algo que tú vas a explicar muy bien es los conceptos básicos para entender las aplicaciones de los ventiladores, ¿verdad? Es correcto, Víctor. Los dos parámetros más importantes que tenemos en ventilación, corrígeme, son presión y volumen. Sí, son incluso las dos estrategias que existen, pues no hay otras, no hay más que volumen o presión hoy en día. ¿Podríamos usar un ventilador sin sensores de presión o de volumen? ¿Podría ser? Fíjate que en los 60, cuando el doctor Forrest M. Beer desarrolló los famosos Mark 7, Mark 8, todas las cajitas verdes, pues prácticamente no tenían nada de sensores, generaban presión y lo único que tenían era un manómetro que más o menos nos decía la presión que estaba generando el equipo dentro del pulmón, pero ahora en la actualidad, sin esas herramientas, es como no saber que estoy ventilando, no saber que estoy midiendo. Es muy peligroso. ¿Me dijiste en qué año estaban haciendo esas pruebas? En los 60, 60, 70, cuando salieron los famosos, las cajitas verdes. Muy buenos, o sea, realmente también hay que comentarlo. Fueron unos equipos que salvaron muchas vidas que en buenas manos, por lógica, ¿no? Eran para eso. Pero ahora pues la tecnología nos ha dado más herramientas de monitorización para realmente saber bien cómo estamos ventilando los pulmones de un paciente. He escuchado el comentario de que ahora, más que un ventilador, es un monitor de ventilación. Significa que el médico ha aprendido a identificar las curvas, flujo, volumen, presión, y con base a eso tomar
decisiones. Sí, exactamente. Es interesante porque las curvas nos dicen las ciertas características de cómo va entrando el gas, qué patología podría tener el pulmón, si es un paciente restrictivo, selectivo. Las curvas nos dicen mucho. Más sin embargo, cuando ya un paciente empieza a tener interacción con el ventilador, ya se somete a otros parámetros. También las curvas ya no nos ayudan mucho, pues. Nos dicen que el paciente está interactuando ya con el ventilador, pero ahí el médico ya tiene que tener otras herramientas como valorar volúmenes, CO2, trabajo respiratorio, incluso ahora están los tomógrafos de impedancia, ¿no? Que son herramientas adicionales para la monitorización de la ventilación. Desde luego que cada vez se va complicando un poquito más, al mismo tiempo se va teniendo más información y control sobre los pacientes. Exactamente, sí. Pero siempre ha sido para él, ¿no? Claro. Lo bueno. José Eduardo, entonces queda el espacio para que nos presentes tu tema. Estamos muy atentos. Adelante. Sí, gracias, Víctor. Perfecto. Perfecto. Adelante. Bueno, primeramente, pues gracias a los organizadores, a Paola, a Víctor, por esta invitación, y gracias a los asistentes. Me voy a enfocar un poquito a lo que son los modos convencionales, ya que ahorita, como hemos estado viendo, el COVID está muy peligroso, y ahorita los ventiladores son una gran herramienta. Entonces, esta plática va muy enfocada a los modos tradicionales, sin meternos en modos especiales, sino que como se están usando ahorita los ventiladores, que es de la manera más convencional. Entonces, para entenderlo, un ventilador lo que va a hacer es introducir el gas hasta los pulmones, por lo tanto tiene que pasar un camino largo, que es lo que son las vías aéreas. Lo que son las vías aéreas superiores y las vías aéreas inferiores. Es como tratar de introducir a un globo por medio de un ducto ese gas que uno va a intentar programar. No solamente es de meter por meter, sino hay que saber cómo introducir, porque si no podemos dañar muchas partes de la vía aérea y mismas del pulmón, ¿no? La idea es que ese gas llegue a los famosos alvéolos, que son unos saquitos diminutivos donde realmente se hace el intercambio. Son millones de alvéolos, no es solamente como inflar un globo, son millones de alvéolos. Es por eso que es muy complicada la ventilación mecánica. Si fuera como inflar un globo, pues no tendría mucho chiste eso, pero es inflar millones de alvéolos sin dañar los buenos por tratar de inflar los malos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que es el concepto de lo que es la ventilación, ¿no? La distribución, como ustedes pueden ver, lo repito, son millones y todos están dispersados de una manera. Entonces, es muy difícil ventilar los de arriba, los de abajo, los del medio. Por eso algunas ocasiones al paciente lo ponen del cúbito prono. Son estrategias, incluso ahorita para el COVID las guías anuncian de que si hay problema con respecto a no poder ventilar unas buenas olas, hay que ponerlos del cúbito prono, pero para eso se necesita toda una técnica, es toda una enseñanza de voltear al paciente, ¿no? Es todo un entrenamiento. Pero antes de llegar al pulmón, pues tenemos que humidificar. Por eso los ventiladores se deben de vender siempre con algo que caliente y humedezca y filtre el aire, ya que el oxígeno y el aire que utilizamos en los ventiladores pues va de alguna manera frío, seco, y quien va a encargarse de esta acción es la nariz. Más que al paciente sometido a ventilación mecánica, como sabemos, lo intubamos. Entonces nos brincamos toda esa fase de humidificar, filtrar y calentar. Por eso ahorita se están utilizando humidificadores activos o los filtros HME, porque después, si no usamos esto en lugar de hacerle un bien, pues le vamos a generar un mal, porque le mandamos aire seco al pulmón, y entonces esto puede tener muchas complicaciones. Entonces, todo lo que es el aparato de la nariz, pues lo que tiene son los cilios, la mucosa, y esta se encarga de que el gas entre caliente, húmedo y filtrado. Si no hacemos esto, hay que poner ciertos aditamentos adicionales al ventilador para que llegue con una muy buena calidad de calor.
Aquí tenemos un ejemplo, los dibujitos que pusimos ahí, ¿no? Para que se entienda. Bien, rápidamente, esa es la composición del aire que nosotros respiramos normalmente. En su mayoría es nitrógeno, 20% o 20% de oxígeno, y lo que nosotros exhalamos es CO2. Y el CO2 es un muy buen monitoreo de realmente ver cómo estamos ventilando a los pacientes. Ahora ya todos los ventiladores deberían de contar con un capnógrafo. Desafortunadamente, pues, no todos lo integran o no todos lo compran, pero sí es un muy buen monitor porque desde un principio podemos saber si intubamos bien al paciente. Existiendo CO2 sabemos que lo intubamos bien. Bien, esos son los volúmenes estáticos de un pulmón. A veces nos preguntan, oye, pues ¿cuánto le cabe a un pulmón? Pues más o menos le caben como 6 litros a un pulmón de una persona normal. Le cabe bastante aire. Sin embargo, lo que nosotros estamos nada más removiendo frecuencia a frecuencia son de 300 a 500 mililitros. Es lo que nosotros estamos respirando ciclo a ciclo, ¿verdad? Ese es lo que le llaman el volumen corriente. Y cuando se aplican estrategias de volumen, pues es lo que nosotros vamos a tratar de introducir por cada disparo un volumen corriente ideal que no vaya a sobreextender, que no vaya a ser hipoventilación o no vayamos a sobreextender. Por eso las escuelas de ventilación han establecido ciertos rangos pues sí, rangos de parámetros de inicio, ¿no? Como es el volumen corriente, la frecuencia, la PEP, etcétera, etcétera. Entonces esos son los volúmenes que le caben a un pulmón, los volúmenes de reserva inspiratorio, los volúmenes de reserva expiratorio. O sea que nuestro pulmón tiene una muy gran capacidad. El volumen de reserva, la capacidad residual funcional, que esa es la que muchos buscan incrementar cuando ponen el famoso parámetro de la PEP. Cuando programan la famosa PEP, lo que intentan programar o incrementar es la capacidad residual funcional, ¿no? El volumen que queda. Así un poquito rápido, para recordar, ¿no? Y algunos conceptos de ventilación es el hecho de que entrar y salir de la atmósfera al pulmón es el efecto de lo que es la ventilación. Y los médicos hablan a veces muchos conceptos, por ejemplo, el shunt, que es el cortocircuito, es cuando un alveolo está ocluido, tiene neumonía, tiene moco y no hace lo que es la difusión, entonces genera un cortocircuito. Normalmente nosotros tenemos un cortocircuito natural de un 3%. Pero ya cuando un paciente está sometido a ventilación mecánica, pues todo ese hecho simplemente con el hecho de someterlo, podemos incrementar lo que es el cortocircuito. Cuando la sangre pasa, pero no se oxigena, porque los alvéolos están obstruidos. Y el hecho del concepto de perfusión es pues, prácticamente de que la sangre llegue no saturada de oxígeno y pase por las venas saturadas, ¿no? Es el concepto de lo que es el espacio muerto es cuando, por ejemplo, un alveolo ventila, pero no hay intercambio. Incluso nosotros a ellas son espacio muerto. Ya hasta un cierto nivel donde ya empieza a haber alveolos, ya no está considerado espacio muerto. Es un espacio muerto más o menos de 2 a 3 mililitros por kilogramo de peso de espacio muerto, donde el aire entra, pero no hay intercambio. Y a mucha gente le llaman los circuitos espacio muerto, pero nosotros les hemos dicho, no, es que no, los circuitos respiratorios de los ventiladores, pues no es espacio muerto, porque si tú tienes un circuito donde va la inspiración de un lado y va la expiración, pues prácticamente es un circuito circular. Entonces, no lo consideramos nosotros espacio muerto. Lo que consideramos espacio muerto es la Y. La Y, y si le pones un filtro, eso va a tener un incremento en lo que se refiere al espacio muerto, ¿no? Entonces existe el espacio muerto fisiológico y el espacio muerto que son la Y o tubos, o si pones un adaptador de capnografía, eso te puede incrementar el espacio muerto, ¿no? Yo les digo, el espacio muerto es el gas que pasa por el mismo sitio y no hay intercambio. Por eso es que la Y, para mi gusto, ese es un pequeño espacio muerto, ¿no? Pero el circuito no, porque el circuito por un lado va a la inspiración y por el otro lado va a la expiración. Pero también hay que considerarlo para la ventilación, claro está. La difusión, pues prácticamente ya es el intercambio a través de la membrana alveolo-capilar de oxígeno por CO2. Pues, si entendemos esos conceptos, vemos que la ventilación no es tan fácil, ¿no? Para entender lo que es la ventilación mecánica, tenemos que recordar cómo respiramos nosotros.
Nosotros normalmente respiramos como si fuésemos un émbolo de una jeringa. Jalamos el émbolo y generamos una presión negativa. Una leve presión subatmosférica con respecto a la atmosférica, entonces el gas tiende a entrar dentro a nuestros pulmones, gracias al diafragma, que es el músculo más grande, y a los músculos intercostales. Cuando nosotros nos relajamos, ¿verdad?, se genera lo que es la exhalación. Es un movimiento pasivo. Ahora sí que la exhalación se da porque los músculos se relajan y tienden a contraerse a su estado normal, y es como se lleva a cabo la leve presión positiva para que el gas fluya fuera de nuestros pulmones. Entonces, entendiendo esto, la ventilación mecánica es algo hasta cierto punto agresivo, porque es totalmente contrario a lo que es la respiración espontánea. Lo que hacemos cuando tenemos un ventilador es que generamos presión positiva, ya sea generar una presión positiva controlando un volumen o controlando una presión. Forzamos al gas que entre dentro de nuestros pulmones. Es algo siempre, ahora sí que es un mal necesario, ¿no? Y lo que hablábamos, ¿no?, con respecto a la monitorización, ya los equipos hoy en día no pueden no tener sensores, son los que nos dicen todo lo que está sucediendo, sistema de alarma, las pantallas, las curvas. Ahora ya las curvas nos ayudan a predecir ciertos artefactos, como son agua en el sistema, secreciones, todo eso nos lo dicen los sensores y las pantallas. Por eso los ventiladores tienen que tener ya todo este panel de instrumentos para ayudarnos a que tenga un buen funcionamiento, a la docencia y al diagnóstico, como lo dijimos en un principio. No puede haber un ventilador ya sin esos aditamentos. Y las curvas, ¿no? Las curvas nos informan mucho. Por ejemplo, esa es la famosa curva de presión contra tiempo, en donde lo que tenemos que cuidar mucho es la PIP, la presión inspiratoria pico, la presión máxima. Ese colchoncito que se ve con respecto a la línea 0, que es la presión 0, a la anaranjada es la PEP. Y ahora sería un crimen no ventilar a un paciente con PEP. PEP lo que va a ayudar mucho es a evitar el cierre de los alvéolos. Siempre se busca el PEP, se habla del PEP ideal como tal, y ahí cada marca, muchas marcas, tienen herramientas pues para ayudar al médico a buscar el PIP óptimo que le denominan, ¿no? Pero pues ese hay que andarlo de alguna manera buscándolo ahí con nuestras herramientas. ¿Y cómo funciona un ventilador? Prácticamente es una alimentación de oxígeno, aire, tiene un mezclador. Cuando el ventilador dispara, la válvula expiratoria se cierra, entonces todo el gas tiende a irse a los pulmones. Entonces se genera la famosa curva de presión, y en la curva de flujo, donde la fase de arriba es la inspiración y abajo es la expiración, se genera la velocidad a la que entra el gas. Esto prácticamente yo lo controlo con el ventilador. Hay formas cuadradas, formas desaceleradas, sinusoidales. Ahí ya depende mucho también de la marca del equipo, de cómo introduce el gas al paciente, y el médico es quien toma esa decisión, ¿no? Cuando el paciente exhala, lo que hace el equipo es dejar de dosificar el gas, se abre la válvula expiratoria, el gas tiende a salir pasivamente fuera de los pulmones y se genera la curva expiratoria. Prácticamente al principio es rápida, después va teniendo una leve desaceleración. Entonces, todas las curvas se pueden analizar. Puedes analizar una curva donde un paciente tiene un patrón obstructivo, restrictivo. También existen los bucles, que no vamos a hablar mucho de ellos, pero también existen los lazos, que nos ayudan también a ver un poquito lo que es si el pulmón se está poniendo más duro, si hay secreciones, los lazos, el lazo volumen-flujo y el volumen-presión, que son los más conocidos, ¿no? Y aquí donde está el manómetro, que me da la caída de la presión, ¿no? Nosotros pudiésemos comparar una curva de una respiración espontánea a una curva de una ventilación mecánica. Como podemos ver, son totalmente contrarias. Para la inspiración, en una curva espontánea prácticamente se va para abajo, porque hacemos una leve presión subatmosférica, y cuando exhalamos, pues prácticamente vamos para arriba, ¿no? Al contrario a lo que es la ventilación mecánica, prácticamente todo es positivo. Por eso es que es ventilación positiva, ¿no? Por eso es que es muy agresivo. Vean el nivel de presión a la que nosotros estamos, por ejemplo, sometiendo aquí
a lo que nosotros normalmente respiramos. Y aquí le damos, ahora sí que afectamos mucho a todo el aspecto hemodinámico, porque el corazón, en lugar de estar bombeando de una manera muy libre, pues prácticamente se encuentra sometido a una presión ahí, como, pues ahora sí que apachurrándolo, perdón por la expresión. Bien, en ventilación mecánica solamente están determinadas 3 estrategias: lo que son los modos controlados, y lo que son los modos asistidos, y los modos espontáneos. Por eso ahora, quienes conozcan nuestra tecnología, las nuevas plataformas están así divididas con respecto a los modos. Lo que son los modos BC serán volumen control, lo que son los PC serán los control presión, y los SPN serán los modos espontáneos. Entonces así es como están divididos. Ya de ahí se subdividen en controlados, asistidos, asistocontrol, SIMB, MMB, bla, bla, bla. Entonces, así es como están determinados, ¿no? Volumen, presión, espontáneos, y de ahí se derivan ciertas subniveles. Vamos a intentar ver un poquito todos estos. Entonces, como dijimos, solamente hay o volumen o presión. Es una curva de una ventilación a control volumen. Y prácticamente lo que yo platicaba es como se están tratando de ventilar ahorita a los pacientes sometidos a COVID, porque lo que yo he escuchado de algunos médicos es sedarlos, protegerlos, darles protección pulmonar. Eso es determinar volúmenes bajos, unas frecuencias ideales para tener un buen CO2, y que estos niveles de presión no sean excesivos. Entonces, cuando uno ventila a un modo control volumen de una manera tradicional, la curva de flujo es cuadrada, el flujo es constante. Esto va a generar que exista un pico de presión, después va a haber una pequeña pausa donde el flujo ya no entra, se genera la famosa plató. Y cuando el paciente exhala, pues prácticamente exhala al nivel de presión positiva al final de la expiración, que es la famosa PEP. Pues vean cómo para generar una plató y un pico tenemos que tener un flujo cuadrado. Cosa distinta si nosotros trabajamos a ventilación a control presión. Si trabajamos a ventilación control presión, se elimina el pico, o sea, la diferencia entre presión pico y presión plató, por efecto de que ahora el gas ya no entra de manera constante, sino entra de una manera desacelerada. Entra un flujo alto y de ahí va desacelerándose para poder controlar este nivel de presión. Y esto está dado a un cierto tiempo. Incluso los dos son, en este caso, son por tiempo. Ahí difiere un poquito las tecnologías, porque hay ventiladores que son puros volumétricos y hay ventiladores que son híbridos. En nuestro caso, muchos lo conocen, nuestros ventiladores son ciclados por tiempo, pero podemos controlar pues un volumen o podemos controlar una presión. Por ejemplo, ahorita para medir la distensibilidad estática, los médicos lo que hacen es hacer una plató manual, o en su defecto hacer una plató de manera constante, incrementando el tiempo inspiratorio. Es como se puede hacer con algunos equipos. Y todo eso traerá pues como efecto que entre un volumen corriente. Yo lo controlo, acá es una dependiente. El volumen corriente en control presión pues es dependiente del delta de presión que yo determine y también de las características del pulmón. Control presión. Aquí se pierde el concepto de la presión inspiratoria pico, el concepto de la presión plató, y ahora se llama presión inspiratoria. La PEP continúa siendo la misma. Y el flujo en este caso es desacelerado. Y por ende, entrará un volumen corriente. Esta curva es la que más se analiza, entonces tiene sus áreas de análisis del por qué se genera estos 5 detalles. No vamos a hablar de ello, si quieren me contactan, les mando el libro donde viene bien explicado, ¿no? Lo que es la presión plató, la presión pico, la P, el flujo, bla, bla, bla. Y algo interesante es que ahora los equipos también nos miden la presión inspiratoria pico y nos miden la PEP, pero gracias a la tecnología ahora lo que nos dan es la presión media. La presión media es un parámetro muy importante porque es como, si nosotros queremos oxigenar, en teoría tenemos que intentar incrementar la presión media. Y la presión media le dicen
se dice que es el área bajo la curva. Todo lo que es la zona de la curva de presión-tiempo, todo lo que es la zona negra, eso va sumando. Entonces, entre más área tengamos, es sinónimo de oxigenación. Incluso en neonatos, que no es el caso, ahorita hablaré de neonatos, para intentar saturarlo, en lugar de subir la FiO2, lo primero que intentan hacer es incrementar la presión media. Y esa se puede lograr incrementando el flujo, incrementando la presión, incrementando el tiempo inspiratorio, incrementando la PEP, incrementando la frecuencia. Todo esto hace que la presión media suba. Incluso, ¿se acuerdan de la influenza? Cuando fue la influenza, se usó mucho la ventilación de alta frecuencia y la ventilación APRB. Y realmente esos dos métodos de ventilación, la media es muy importante porque es como el punto de inicio. Para someter a un paciente a APRB se considera mucho la presión media, y cuando a un bebé lo someten a alta frecuencia, tienen que considerar la media de convencional para hacer el cambio a alta frecuencia. Por eso es que la media ahora es muy importante y el equipo pues, prácticamente no la calcula. Bueno, y las curvas de flujo, ¿no? También cuando vemos una curva de flujo de una manera, en una ventilación a control volumen, vemos que es constante la entrega, y cuando es a control presión es desacelerada. Ese es el modo más tradicional, es el IPPB, o también llamémosle volumen control, ventilación controlada. En este método, que es volumen control, prácticamente el equipo hace 100%. Nosotros tenemos que programar frecuencia, volumen, PEP, flujo, etcétera, etcétera, tiempo, para que ahora sí que el equipo hace todo. En nuestra nomenclatura anterior de nosotros, teníamos la nomenclatura IPPV, pero Derget ahora con las nuevas plataformas tomó en consideración estandarizar más la nomenclatura. Entonces ustedes ven ahora un equipo nuestro de nueva generación, van a ver que el modo IPPB ahora cambia a BC-CMB. Eso se hizo para estandarizar un poco más, ¿no? Y aquí en este caso, por ejemplo, el paciente no tiene la posibilidad de respirar espontáneamente porque las válvulas están cerradas. Prácticamente el equipo tiene que hacer todo, y si el paciente intenta respirar no lo va a poder hacer. Entonces empieza a haber un conflicto. Y el siguiente modo, que es uno de los más usados, es el BCAC, que en nuestras tecnologías anteriores le llamamos IPPB asistido. Derivado de que confundía mucho, Dreget tomó la decisión de ponerle volumen control, asisto control. Para esto ahora lo que se hace es que se integra algo que se llama trigger o sensibilidad, que es un umbral que el paciente con su esfuerzo tiene que vencer. Aquí está el pequeño esfuerzo del paciente para que la máquina lo asista. Pero al final quien lleva el control sigue siendo el ventilador. Entonces se le llama volumen control, asisto control. Y el modo es CMB, que por ahí pues, hemos visto unos autores que dicen que este modo no debería ya de usarse, ¿no? Que porque es muy crónico, etcétera, etcétera. Y sí, a lo mejor tenga hasta cierto punto razón los gurús de la ventilación, ¿no? Porque ellos están hablando de un modo ventilatorio estándar, tradicional, pero los fabricantes generan herramientas para que este mismo modo, que es muy asincrónico, pues tenga unas mejoras y pueda ser utilizado. Se usaba mucho para el tiro ventilatorio, pero como ellos dicen que ya no lo usen, la gente luego pues, ya no quiere usar. Pero también depende mucho con qué ventilador están enfrente, ¿no? Pues, no es para todos, ¿no? Este modo ventilatorio es muy interesante porque lo que tiene el equipo es derivado de la frecuencia que ustedes programen. El equipo abre ventanas, le llaman las ventanas de la las ventanas de la sincronización, pues. Por ejemplo, un ventilador aquí tiene que disparar estas veces, abre ventanas para que espere al paciente para que sincronicen. Entonces, este modo es muy interesante. Por ejemplo, aquí, si el paciente no respira, el equipo abre la ventana, espera al paciente a que reaccione, y si no reacciona, el equipo dispara. Aquí, por ejemplo, abrió la ventana y el paciente aquí reaccionó, y por eso es que disparó un poquito antes del tiempo. Entonces, este modo a mí me gusta mucho, es muy, muy interesante, pero sí hay que saberlo usar con herramientas que lo mejoren, ¿no? Incluso este modo es el nuestro, que ahora en muchos equipos se llama VIPAP, ahora le llamamos PC VIPAP. Pues realmente es un modo sincronizado, como tipo SIMB, porque también abre ventanas de sincronización
Más que aquí la diferencia es que en lugar de tener un control volumen, pues tenemos un control presión. Pero al igual, la frecuencia que yo ponga es de alguna manera sincronizada y el paciente tiene que vencer el famoso trigger de sensibilidad para que los disparos sean sincronizados. La gran ventaja de este PCAC que ahora tenemos nosotros, este modo ventilatorio PCAC, que es el equivalente a BiPAP asistido en los anteriores, lo que tiene es que ahora el sistema se abre. Aquí en este caso, por ejemplo, el ventilador lo asiste, pero si se fijan, el paciente puede respirar. Entonces, eso es mucho lo que tiene que ver el modo BiPAP, que es una ventilación a 2 niveles de presión, permitiendo la respiración espontánea, y entonces en este caso es un modo asisto control por presión. Y el modo CPAP, que es prácticamente el paciente va solo. Aquí nada más ponemos un nivel de PEP, o ahora se le llama CPAP, porque ahora va a ser, en lugar de ser una presión positiva, una presión respiratoria positiva, ahora va a ser una presión positiva continua. Entonces el paciente prácticamente de ahí puede estar tomando aire. Vean aquí se ven los puntos negativos, bueno, no negativos, sino hacia abajo, porque está respirando espontáneamente. Y aquí pues prácticamente el paciente va solo, va de su propio esfuerzo, y entonces a esos modos se le llaman modos espontáneos, y se les puede ayudar con una ventilación, pues con presión soporte, ¿verdad? Que la presión soporte se usa mucho para ayudar a los modos espontáneos. Entonces, la presión soporte es muy utilizada de manera invasiva y no invasiva, porque es una metodología en donde el paciente la inicia, el equipo presuriza, y quien finaliza el tiempo inspiratorio es prácticamente el mismo paciente. Entonces, esta metodología es muy buena, lo que es la presión soporte. Nosotros le llamamos ASB. La B es de breathing, de respiración espontánea, pero empezaba a confundir mucho con un modo ventilatorio de otra marca, pero era era ACB de la otra marca, y nosotros ASB, pero es presión soporte. Por eso ahora en las nuevas plataformas, pues prácticamente le pusimos ya presión soporte, para que ya no haya tanta confusión. Entonces, la presión soporte lo que hace es que ayuda a la respiración espontánea. Aquí podemos ver ya una combinación de un modo BCSIMB con presión soporte. Entonces, los disparos prácticamente que tienen pico plató son los disparos sincronizados, y esos pequeñitos que se ven aquí son con una metodología de presión soporte, ayudando a los esfuerzos espontáneos. Entonces aquí se van haciendo ya hasta cierto punto combinaciones. Aquí tenemos de la misma manera el PCBIPAP con presión soporte. Esos son los disparos sincronizados a una presión controlada por el usuario, y esos pequeñitos prácticamente son ayudados a los espontáneos con presión de soporte. Si se fijan, los tiempos varían. La presión soporte no es por tiempo, es ciclada por flujo. Si regresamos a la gráfica, aquí vemos la curva de flujo, cómo va desacelerando, y en adultos normalmente cuando llega al 25% del flujo pico es cuando se corta el tiempo. En pediatría se usa el 15% y en neonatos también, pero en adultos se usa el 25%. Ya hay algunos equipos que pueden modificar este criterio de corte. Y si por alguna razón el corte no se da por flujo, entra el sistema de seguridad de tiempo. Entonces tiene dos criterios de seguridad para cortar. Uno que es por flujo y el otro es por tiempo. Es muy importante la presión soporte. Aquí, por ejemplo, ya tenemos un espontáneo CPAP con presión soporte. Entonces, si se fijan, ya no se ven las presiones hacia abajo, ya es presión positiva, porque ya de alguna manera le pusimos una presión soporte de 15. Entonces, cuando el paciente respira espontáneo, hace el esfuerzo, el equipo le dispara a 15, y el paciente mismo genera el corte. Los tiempos, como repito, pueden ir variando. Una metodología de mucho retiro ventilatorio. Y lo que es el concepto de BiPAP nuestro, que es patentado por nosotros, es abrir el sistema, que el paciente pueda respirar arriba y abajo. Esto lo desarrolló Dreger desde los 86, 87, cuando nació el primer modelo Evita, por las válvulas flotantes. Entonces, este modo ventilatorio pues es prácticamente, no es muy viejo, y es nuestro porque está patentado. Tiene un trademark, que es marca registrada, y no es otra cosa más que la suma de una ventilación control-presión con respiración espontánea. Y es bueno porque incluso la competencia, con todo respeto, han incorporado ya en sus productos algo muy semejante, tal vez hasta con otro nombre,
pero al final son 2 niveles de presión y permitiendo la respiración espontánea. Y nos hemos encontrado mucho algunas confusiones porque la palabra BiPAP también la tiene patentada Respirón, con todo respeto ante la marca, con marca registrada, pero estos son modelos de equipos. Entonces hay confusión porque luego creen que la palabra BiPAP es ventilación no invasiva. Y no, BiPAP puede ser la marca nuestra como tal, o el modelo de equipo, ¿no? De los equipos Respirón. Y también se asemeja mucho al modo APRB, porque son muy semejantes. Incluso algunas marcas utilizan su patente para desarrollar el APRB. Y pues no, así que cada quien, ¿verdad? Esto es muy aceptable pues, para quien lo hace de acuerdo a su política de fabricación. Lo interesante es que, bueno, pues que lo tengan incorporado y sea bien usado. Nosotros, por ejemplo, los que conozcan un poquito nuestra tecnología, en los modos por volumen tenemos lo que es la herramienta de flujo automático. Ajá. Y esta lo que hace es, se carga los modos volumétricos, ajá, y simula un PRBC. Luego nos llegan a preguntar, oye, tu equipo tiene PRBC, que es una presión regulada, volumen control. Esos son modos híbridos. Son modos híbridos y nosotros lo podemos hacer simplemente cargándole al modo volumen, autoflow. Y entonces con eso nosotros hacemos los modos híbridos, que es una combinación de disparos a volumen control, ajá, pero su comportamiento en cuanto a flujo es como si fuera presión, a pesar de que es un volumen control. Entonces aquí tenemos un BC, CMB con flujo automático. Y también la gran ventaja del autoflow es que permite también la respiración espontánea. Así como en el BiPAP, en presión, en volumen, nosotros abrimos ese sistema. Es que hemos visto que uno de los grandes problemas es el retiro ventilatorio. Yo siempre les he dicho, ahorita para los pacientes bien sedados, pues con cualquier ventilador mandas un volumen, con cualquier ventilador mandas una curva cuadrada, puedes hacer una PEP, puedes hacer una presión pico, una presión plató. El problema viene después, cuando el paciente lo quiere sacar, es cuando los ventiladores ya se nota un poco la diferencia, porque ya se notan herramientas de retiro ventilatorio. A un paciente totalmente sedado y relajado, ahora sí que lo ventilas y lo ventilas. Ese es el modo BCAC, volumen control con flujo automático. Y entonces se van haciendo hasta cierto punto ciertas combinaciones. Ajá. Ese es un modo BC-CMB con autoflow. Ese es un modo BC-CMB con presión soporte con autoflow. Pues, si se fijan, el modo ventilatorio sigue siendo la base. Y aquí lo que se hizo, se pone una herramienta, que es presión soporte, y se agrega otra herramienta, que es flujo automático. Y el modo APRB, ¿no? Que ha dado muchos que hablar. Hace 2 años salió el artículo de los 30 años de APRB, que es un modo, pues le llaman modo protector, a mucha gente no le gusta, a mucha gente sí le gusta. Es un modo que le llaman hasta cierto punto un tipo CPAP, ¿verdad? Porque el paciente está en una presión y de repente se le libera, esa es la liberación, el airway, porque es ventilación a liberación de presión, esa es la liberación. Y si el paciente, según las guías mencionan, si el paciente tiene una presión media ideal, tienes una frecuencia, de alguna manera lo estás ventilando, pero si empieza a tener retención de CO2, lo que dictan las guías es que lo dejes respirar para que el paciente empiece a colaborar y gracias a las válvulas de los ventiladores puede estar él ventilando espontáneamente sobre un nivel alto, le llaman tiempo alto, presión alta, ¿verdad? Y de repente viene la famosa liberación. Este modo ha dado mucho de qué hablar. Sin embargo, nosotros como DRE lo hemos desarrollado mucho. Y bueno, esto es una excepción. Las nuevas plataformas tienen este modo PCPSB, que es un modo que no cicla por tiempo, sino cicla por flujo, porque al ser una ventilación tipo presión soporte, el ciclado tiene las características del criterio de flujo. Ajá. Este tiene una gran ventaja porque si este modo ventilatorio, que es un PC, lleva una frecuencia. Imaginemos que pongo una frecuencia de 12. Si el paciente no respira, el equipo disparará a una presión soporte de 12. Sin embargo, si el paciente en un momento dado empieza a tener respiraciones espontáneas y su nivel de frecuencia espontánea supera los 12, el ventilador deja de ciclar. Entonces deja y permite al paciente que él lleve el control de la ventilación. Entonces este modo
Es muy interesante y se usa mucho para, bueno, en neonatos fue donde nació con nosotros y lo usaba mucho para retiro ventilator y ahora lo hemos incorporado en los modos adultos. Pues bueno, este es más o menos lo que les quería presentar a los modos ventilatorios pues, básicos. Y bueno, a veces difiere un poquito la nomenclatura de marca a marca, pero al final vienen siendo los mismos. Entonces, todas las empresas ya estamos de alguna manera estandarizando para que no haya tanta confusión, ¿no? Claro, cada empresa tiene sus modos patentados y eso pues, es muy respetuoso. Cada quien saca un modo ventilatorio especial y lo patenta y pues de ahí se quieren agarrar como nosotros. Pero es muy respetable, ¿no? Pero todos los ventiladores prácticamente hacen los modos convencionales que les acabo de presentar, de una u otra manera, ¿no? Pues Eduardo, gracias, muy interesante el tema. Yo creo que todos quedamos con la idea de que ventilación es un reto complicado. Muchas variables, algunas que son más o menos claras, otras no, pero a mí siempre me ha llamado la atención cómo enfrentar esta parte de que el paciente puede respirar o puede intentar respirar, ¿no? Y por eso la pregunta que sea al principio de la importancia de los sensores. Sí, claro, sí, es importante porque, como te decía en la plática, un paciente totalmente sedado y relajado, pues es muy sencillo ventilarlo, nada más no hay que hacerle daño. Por eso existe el concepto de protección pulmonar. El problema es cuando ya el paciente empieza a respirar, los sensores tienen que detectar y que saber que el paciente ya está incorporándose y mucha gente lo que hace es sedarlo, ¿no? Porque no lo pueden sincronizar. Y los ventiladores, muchos de otras marcas y las nuestras tienen herramientas que son con la ayuda de los sensores para poder ayudar y aprovechar ese pequeño esfuerzo que el paciente tiene. Porque si no empezamos a generar pues atrofia pulmonar, después para sacarlo del ventilador, hasta se vuelven cómodos los pacientes con el ventilador, ya no quieren respirar, entonces ese es el problema, ¿no? Y todo eso es gracias a los sensores que comentabas. Sí, claro. Pues Eduardo, tenemos 4 preguntas. Voy a ir leyéndolas. Irving Chávez dice, ¿cuáles son las manifestaciones en el paciente que nos indica que el paciente se está ventilando de manera correcta posterior a la configuración de PEP? O sea, cuando ya lo sacas de PEP y ya estás permitiendo al paciente respirar espontáneo, pues es que hay muchas, ¿no? Por ejemplo, ya tiene que tener un buen volumen, corriente propio. Si el equipo tiene capnógrafo, pues por lógica, ahí se va a ver. El capnógrafo es una herramienta ideal para ver realmente cómo estás ventilando, porque te da los niveles de CO2 ideales y te puede decir si el paciente está respirando, se está cansando, empieza a tener jadeos. Por eso los equipos a veces tienen herramientas, como por ejemplo el índice de Tobin, la P01, son herramientas de evaluación. Le hacen una prueba de fuerza inspiratoria negativa para ver si el paciente realmente ya está apto para extubarlo. Entonces son una serie es una combinación de lo que puede hacer el equipo y pues, por lógica con toda la clínica del médico, ¿no? Que vea que realmente ya está apto para retiro, ¿no? Pero los equipos te dan algunas herramientas. El RSB, que es el índice de Tobin, o la P01 y la NIF. Determinar si el ventilador está funcionando de manera correcta en beneficio del paciente, pues habrá unos criterios de ventilación y habrá unos criterios clínicos. Y es el médico el que al final determina, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos otra pregunta. Ajá. Tenemos otra pregunta de Gustavo García, que yo creo que se parece. Pregunta, ¿en qué circunstancias se utiliza cada modo ventilatorio? Híjole, el médico chistoso, pero, es el que sí, define. Sí. Él define, sí, ya, claro, cuando está controlado, pues el modo más común es el controlado total, ¿no?
pero de ahí ya empieza él ya a decidir, por ejemplo, si usa un asisto control, quiere decir que el paciente ya tiene un pequeño esfuerzo, pero la máquina todavía va a tener el control del mismo. Y ya si lo pone en un CPAP con presión soporte, ya prácticamente ya es un método de retiro ventilatorio, y ya el médico le dará, la presión soporte, lo interesante que tiene es que si el paciente tiene poco esfuerzo, el equipo le ayuda. Y así como va mejorando su esfuerzo el paciente, el equipo va haciendo menos trabajo. Por eso la presión soporte, hay muchas metodologías de presión soporte. Por ejemplo, existe la presión soporte tradicional, que es esta que mostré. Existe la que es volumen soporte, que es en base a un volumen corriente. Una marca de competencia y nosotros tenemos lo que es la presión soporte proporcional. Nosotros le llamamos de un nombre, ellos le llaman de otro, pero al final es en base a la ecuación del movimiento. Le llaman VAPS y nosotros le llamamos BPS. Existe la presión soporte variable, que va en función de la campana de Gauss. Eso es un método que estamos apenas implementando nosotros. Entonces son diferentes metodologías de presión soporte para precisamente eso, ¿no? Ayudar al paciente que cada vez sea más fisiológico el retiro ventilatorio y más confortable, ¿no? Ventilador es una palabra, a lo mejor el concepto es soporte ventilatorio, ¿no? Sí, soporte ventilatorio. Suponiendo que el paciente en algún momento puede hacerlo. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo trabajan los ventiladores de alta frecuencia y cuándo son utilizados? Bueno, también es otro tema. Hubo modas. La alta frecuencia, sí, la alta frecuencia nosotros, por ejemplo, la estamos desarrollando mucho en la parte neonatal. Porque en adultos, incluso hace como unos 4 o 5 años, lo descartaron en la aplicación en adultos. Y ahorita salió un artículo hace 3 años que también en niños grandes, escolares, también se está descartando. Más sin embargo, en neonatos, y sobre todo en prematuros, es donde más éxito ha tenido, porque es una ventilación hasta cierto punto protectora, que no va a estar cizañando el pulmón entre inflarlo y desinflarlo, sino se mantiene a un nivel de presión media y se va generando oscilaciones a volúmenes muy pequeños, a presiones muy pequeñas, y ahí depende ya mucho el fabricante, porque hay fabricantes que usan pistones, hay fabricantes que usan membranas como tipo bocina para generar la oscilación, y nosotros usamos una válvula. Entonces la alta frecuencia va a diferir de acuerdo al fabricante. ¿Cuál es mejor? Pues yo creo que todos son buenos, en buenas manos, y tiene sus ahora sí que tiene sus recomendaciones, ¿no? Al neonato se le utiliza cuando ya tiene, ya la ventilación mecánica como tal, convencional, ya no da. Usan alta frecuencia a unos ciertos niveles de baja saturación y presiones muy altas, entonces usan la alta frecuencia como estrategia alterna, y si no, ya se van al ECMO, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? Lo que es el sistema ECMO. Pero ahorita la alta frecuencia solamente para nosotros nada más se usa en neonatos. Por eso nosotros no tenemos ningún producto en adultos, porque eso ya se está descartando mucho. Muy bien, gracias. Tenemos otra pregunta que nos hace Andrés. ¿Es recomendable sustituir los humidificadores con los filtros HMEF? Pues, por ejemplo, ahorita en el INER, que es el hospital referencia, ahí no usan activos. Usan puros HM, puros intercambiadores de calor y humedad, por eso de las infecciones y todo eso. Lo que sí, el HM sí hay que estarlo cuidando, porque llega un momento en el que se satura y genera resistencias. Entonces es una ventaja porque te mantiene todo el sistema limpio hacia el ventilador. Los sensores están limpios porque todo queda entre el HME y el paciente. Pero la otra está en que tienes que estarlos intercambiando. Y lo que es el activo, pues creo que yo diría que es lo mejor, ¿verdad? El humidificador. Pero sí tienes que estar cuidando mucho el agua, el condensado, y más, puede haber más infecciones, etcétera, etcétera. Y los HM lo que hacen es que te cuidan mucho hacia atrás, hacia el ventilador. Pero lo que sí hay que estarlos cambiando. Creo que duran 12 horas o
o menos, porque como están intercambiando la humedad, pues se atoran. Entonces hay que estar checando resistencias. Luego creen que es el paciente que tiene ahí flemas y no, es el HM que ya está todo ahí saturado, entonces hay que estarlo checando. Como tú dices, todas las tecnologías funcionan, nada más hay que tener las precauciones que se indiquen en cada caso, ¿no? Claro. Sí, todo es bueno, sabemos usar. Eso es un hecho. Hay una pregunta muy interesante y sí nos gustaría saber tu opinión. Adriana Sánchez dice, debido a los diversos desarrollos de respiradores elaborados por investigadores y universidades actualmente, ¿qué impacto crees que tengan para la atención de un paciente con COVID-19? Lo platicaba con una persona de que no es tanto, si el paciente lo van a someter a relajación, yo creo que hasta con un ambú, una bolsa, lo puede estar ventilando. El problema viene después, en el retiro. Es donde ya empieza la complicación. Porque un pulmón sedado es como inflar un globo, y eso lo haces con cualquier ventilador. Claro, con los parámetros de protección pulmonar que dictan los expertos, por lógica, ¿no? Que controles bien el volumen, controles bien el flujo, la PEP, que tengan alarmas, que tengan válvulas de sobrepresión para que cualquier cosa que el paciente llegue a tener algún esfuerzo, choque con la máquina y todo eso se refleja en la caja torácica y te puede romper hasta alvéolos. Me acuerdo que decía un médico que cuando estornudemos, no nos tapemos la boca, que estornudemos así, libre, porque hay mucha gente que cuando estornuda se tapa, no quiere soltar todo el estornudo y se tapa, y todo eso es presión en el tórax, y decías que te podía romper hasta alvéolos, con el simple hecho de no toser sabroso, ¿no? Por la Entonces, presión del estornudo. Sí, cuando estornudas y te tapas, toda esa presión que se genera en los alvéolos y te puede romper. Y no sé si han sentido que hasta como que te duele así el tórax, ¿no? Cuando no quisiste estornudar así bien. El tórax, la nariz y La todo a nariz. veces. Sí. Entonces ahorita sí hay ventiladores. Yo digo que están mal los ventiladores, pero el problema, para un ventilador hay mucho desarrollo, muchos años de desarrollo. Y por eso hacer un ventilador ahorita así, híjole, sí está así como que de pensarlo. Al final no es calificar si los ventiladores que se están haciendo van a funcionar o no. El tema es si el ventilador hace lo que tiene que hacer. Uh-huh. Sí, lo que el clínico determina y el ventilador tiene que hacerlo, porque si el médico tiene una idea y el ventilador no está apto, pues ahí se van a quedar, ¿no? Exacto, creo que esa es una pregunta interesante para los desarrollos que se están haciendo ahorita. ¿Qué tan compatibles son con el promedio de equipos actuales para disminuir la curva de entrenamiento y que puedan ser usados inmediatamente? Creo que esa podría ser una pregunta más interesante, suponiendo que el ventilador hace lo que tiene que hacer, ¿no? Sí, claro. Hay ventiladores que son difíciles de echarlos a andar, y hay ventiladores que son muy amigables en cuanto a la interacción usuario, ¿no? Y es ahora en lo que nuestra marca al menos, ha trabajado mucho. Antes para echar a andar un ventilador Dräger, sí, como que les costaba trabajo, pero ahora ya son muy sencillos, prenden y arrancan, y no te ponen muchas trabas, ¿no? Es un hecho de que los ventiladores no tienen palabra de honor, y en cualquier momento cualquier ventilador puede fallar, ¿no? Pero hay que ver cómo reaccionan también, porque también en eso se trabaja, de que el ventilador reaccione de una manera que te avise al menos cuando va a fallar, o sabes que me voy a apagar, ¿no? Y sí, Claro. eso tiene mucho que ver con la seguridad, de cómo reaccionan los ventiladores en caso de fallo. Y ese es otro tema. Hay una pregunta que nos hace Juan Díaz. ¿Qué diferencia existe en un ventilador con tanque interno en vez de turbina? Con tanque interno. Aquí Pues no dice conozco ningún ventilador ventilador volumétrico
a uno con turbina. Ajá. Ok. Son diferentes plataformas y su objetivo es ventilar, pero su sitio es distinto. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos un ventilador que tiene turbina. Su funcionamiento depende de la turbina para mandar aire de grado médico. Ajá. Y es más pensado para intrahospitalariamente. Ajá. Y tenemos ventiladores que son de válvulas, que dependen siempre de la toma, porque son más avanzados, dan más herramientas de medición, son más estacionarios. Ajá. Un ventilador de turbina podría en un momento dado sustituir temporalmente a un ventilador de estacionario, pues. Ajá. Sin turbina. Pero al final siempre es más fino el ventilador de válvulas que un ventilador de turbina. Y sí, pero hay muchas marcas, ¿no?, que tienen turbina y compiten con un ventilador nuestro que se llama Sabina, que tiene turbina incorporada, que es un ventilador para terapia intensiva, pero es más pensado de manera intrahospitalaria. Pero mucha gente lo ha adquirido para sus terapias, porque también es más barato. No tiene tantas herramientas, no tiene tantos modos ventilatorios, pero en buenas manos es un excelente equipo. José Eduardo, además de oxígeno y aire, ¿hay costumbre de usar algún otro gas? ¿O estos dos son los que se usan? Normalmente el aire y el oxígeno es un hecho, pero hay estrategias que usan Heliox para conectar. Hay incluso 2 marcas o 3 que permiten la conectividad a Heliox. No es que no se pueda hacer en cualquier ventilador, simplemente lo que tienes que hacer es que, como el Heliox es un gas menos denso, más delgado, los sensores no están hechos para medir Heliox, están hechos para medir aire y oxígeno. Entonces lo único que tienes que hacer es una conversión. Pero porque nosotros nos han preguntado, oye, ¿tu equipo se puede trabajar con Heliox? Digo, con cualquier ventilador puedes conectarle Heliox. Lo que tienes que considerar son las mediciones de los sensores, porque algunos sensores no están hechos para medir un gas menos denso. Entonces nada más tienes que hacer una conversión. Pero con cualquier ventilador puedes hacerlo. Y eso, y hasta cierto punto, un médico me decía que el Heliox se usa sobre todo para pacientes no invasivos. Eso me lo dijo un médico. Que un paciente intubado no tiene mucho caso el Heliox, porque siempre en un paciente intubado usas concentraciones altas de oxígeno, y cuando usas el Heliox ya no usas concentraciones tan altas. Entonces prácticamente el Heliox yo he visto, y me dijo el médico que se usa más para pacientes no invasivos. Ahora, muy bien. Si quiere le hablo al médico, ¿eh? ¿Cierto? Vamos a acabar el seminario de hoy con 2 preguntas. Las preguntas son muy extensas. Quisiera escuchar un comentario rápido. Primero, un ventilador para 2 pacientes. ¿Qué opinas? Bien, nosotros como Dräger estamos en contra, incluso ya emitimos una carta, porque sí nos han preguntado. Salieron unas válvulas que están ahí comercializando, pero realmente los ventiladores están hechos para una persona, y nosotros como Dräger podemos extender la carta de que no es recomendable y no estamos de acuerdo. Si ellos por su cuenta lo hacen, nosotros ¿cómo se dice? No avalamos pues el que conecten un ventilador para múltiples pacientes. Bueno, me pareció que la pregunta era interesante. Y la segunda, un comentario breve. ¿Cómo desinfectar un ventilador después de haberlo usado en un COVID? Bueno, es que depende ya mucho las tecnologías. Por ejemplo, hay ventiladores que el gas sí penetra internamente al producto. Entonces tienen que desinfectarlo con sistemas de autoclave, esas cosas. Los nuestros, hablando de los nuestros, no entra nada dentro del ventilador. Todo queda en la válvula expiratoria, y esa se procesa. Se procesa en autoclaves o en líquidos. Pero ya depende mucho de la marca, y tienes que leer ahora sí que las instrucciones del fabricante de cómo desinfectar, sobre todo el bloque expiratorio.
porque hay equipos que sí penetra, se va más adentro, pues. Entonces sí, ahí sí recomendaría que sí vayan con su fabricante de cada marca. En el caso de eso, repito, es muy sencillo. Muy, muy bien. Oye, y entonces, ¿qué filtros recomendarías para pacientes con COVID? Pues si usas como humidificador el HMS es muy bueno. Y si ya quieres proteger más a tu equipo, pon un filtro, pero un filtro de bacterias en la válvula expiratoria, es lo que nosotros estamos recomendando. Muy bien. ¿Sí? José Eduardo, pues gracias por todo este conocimiento, gracias por las explicaciones. Creo que estamos avanzando todos en el conocimiento de los ventiladores al escuchar a personas expertas como tú. Termino comentando que el Colegio de Ingenieros Biomédicos en mayo, el 4 de mayo va a dar inicio a un curso, un curso intensivo, nivel básico, que es sobre ventilación mecánica. En el curso vamos a hablar un poquito de la fisiología, vamos a hablar un poco del uso y de los modos, así es que creo que el tema que tú acabas de presentar es una buena introducción al curso que nosotros vamos a dar. Perfecto. Bueno, pues si no hay más, entonces agradezco la presencia al seminario, gracias a José Eduardo Nieva, especialista en ventilación. Les recuerdo que el seminario va a aparecer en la página del colegio para que lo puedan ver otra vez y compartir. Y cualquier inquietud que tengan, aquí están los datos de contacto. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente evento. Gracias. Sí, gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego.